El imperio de Carlos I de España y V de Alemania, 1516-1556, se formó por una enorme herencia no premeditada, debido a una política matrimonial iniciada por los reyes católicos con el objetivo de aislar a Francia. De todos sus abuelos fue recibiendo reinos, incluso americanos. En el año 1506, Carlos I fue nombrado soberano de los Países Bajos. En 1516 fue proclamado rey de España, Aragón, Castilla y Navarra, rey de Nápoles y rey de Sicilia. En 1519 fue proclamado archiduque soberano de Austria, rey de los romanos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V mantuvo 4 guerras contra Francisco I y Enrique II de Francia. El imperio de Carlos V se creó precisamente como una coalición antifrancesa, pero además existían múltiples lugares de enfrentamiento: Italia, Navarra, Rosellón, Flandes, etc. Conflictos internos de Carlos I. El más grave fue la rebelión de las comunidades de Castilla, 1521-1523. Carlos I obtuvo la victoria final en la batalla de Villalar, en 1523, tras conseguir la división entre comuneros y alta nobleza. La derrota de las comunidades aseguró el autoritarismo monárquico y los intereses económicos de la alta nobleza. La decadencia española se inició a partir de las alianzas matrimoniales entre Fernando el Católico y Maximiliano de Habsburgo, mediante lo cual se introducía la monarquía Habsburgo en España. Esta compleja herencia determinó la política de Carlos I de España y V de Alemania, el cual tuvo un reinado marcado por numerosos conflictos tanto internos como externos, en los que destacan enfrentarse a Francia, al Papa Clemente VII, a Inglaterra y a la Liga de Cognac, Ducado de Francia y Florencia. Esta decadencia le hizo a España pasar de la hegemonía de Europa y la mayor economía mundial a un país empobrecido. Y esta decadencia se reflejó en todos los ámbitos: demográfico, despoblación; económico, descenso de la producción de metales preciosos en América; social, expulsión de los moriscos; político y territorial, el Tratado de Utrecht, 1713, que dividió los territorios entre Habsburgos y Borbones. Cuando Inglaterra y todos los países enemigos de la hegemonía española se unieron, los protestantes, para favorecer la secesión de las Provincias Unidas del norte de los Países Bajos, tampoco pudieron contener la expansión marítima de Inglaterra tras la derrota de la Armada Invencible en 1588. Estos últimos fracasos marcan el comienzo de la decadencia española, aunque su hegemonía se mantuvo durante cierto tiempo, pero se iba deteriorando. Probablemente el problema más grave que mantuvo Carlos I por sus repercusiones fue el conflicto religioso en Alemania. En 1517, Lutero inició su reforma y pronto fue apoyado por algunos príncipes alemanes. Cansado de luchar, Carlos V abdicó en 1556 y se retiró al monasterio de Yuste, donde falleció en 1558. Felipe heredó todas las posesiones de su padre, excepto los dominios alemanes, que pasaron a Fernando, hermano de Carlos I. Añadió al patrimonio de los Austrias Portugal y más territorios americanos. Era hijo de Carlos V e Isabel de Portugal. Se casó con María de Portugal, María Tudor e Isabel de Valois. Felipe II se convirtió, como hijo de Isabel de Portugal, en candidato al trono portugués. Fue proclamado rey de Portugal el 12 de septiembre de 1580, con el nombre de Felipe I de Portugal, y jurado como tal por las Cortes reunidas en Tomar, el 15 de abril de 1581. Reinó Portugal desde Madrid. Logró, por tanto, la tan ansiada unificación de la península ibérica bajo un único rey. Su política interior se vio agitada por la revuelta aragonesa y por la sublevación morisca de las Alpujarras, musulmanes obligados a convertirse al cristianismo que seguían practicando su religión. Juan de Austria se encargó de pacificar la región, terminando esta labor en 1570. Política exterior de Felipe II. Felipe II buscaba la hegemonía en Europa y el triunfo del catolicismo. Venció a Francia en San Quintín, 1557, la flota de la Santa Liga, España, Venecia y el Papa, dirigida por don Juan de Austria. Aplastó a los turcos en Lepanto, 1571, y consiguió la unión peninsular al hacerse rey de Portugal en 1580. El problema más grave al que tuvo que afrontar Felipe II fue la rebelión de los Países Bajos, 1568-1648,
calvinistas que querían la autonomía. Ni el duque de Alba ni don Juan de Austria pudieron evitar la escisión de las zonas protestantes del norte. Se enfrentó a Inglaterra, que apoyaba a los holandeses y a los corsarios, pero la escuadra enviada en 1588, la Armada Invencible, fracasó. Destacaremos a Leonardo da Vinci, hombre del Renacimiento por excelencia, destacó por ser arquitecto y considerado el pintor más grande de todos los tiempos. William Shakespeare fue un poeta y actor de la época, además de ser considerado como mejor escritor de la lengua y literatura inglesa. Isaac Newton destacó con su ley de la gravedad universal. También destacamos a Galileo Galilei, con su ley del movimiento que sirvió de apoyo al copernicanismo. Botticelli, como pintor italiano, y Nostradamus, médico destacado por su obra Las verdaderas centurias. John Dee fue un notorio consultor de la reina Isabel I. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética. Como grandes figuras del barroco nombraremos a Lope de Vega, escritor, novelista y poeta, con su obra principal Rimas Sacras. Francisco de Quevedo, como conceptista por excelencia, con su obra Los sueños. Y Diego de Velázquez, máximo exponente de la pintura española y maestro de la pintura universal, con su lienzo de Felipe IV, localizado en el Museo del Prado, en Madrid. Continuaremos nombrando a Miguel de Cervantes, introductor de la primera novela moderna, El Quijote. Francisco Zurbarán, contemporáneo amigo de Velázquez, destacando en la pintura religiosa, cuyo arte revela gran fuerza visual y profundo misticismo. Acabaremos con Calderón de la Barca, sacerdote católico y escritor español, con su obra La vida es un sueño. El arquitecto Lorenzo Vázquez introdujo el estilo plateresco en Castilla. Entre sus obras destacan, en Guadalajara, el Palacio de los Medinaceli y el Palacio de Don Antonio de Mendoza. El arquitecto Lorenzo Vázquez del estilo plateresco son las obras que, bajo el nombre de estilo Cisneros, se construyeron en Toledo por influencia del poderoso cardenal. Alonso de Covarrubias pertenece al estilo clasicista. Es autor de la fachada de Alcázar y de la puerta de Bisagra, de Toledo. A inicios del siglo XVII se inició en tierra de la actual Castilla-La Mancha un primer estilo barroco, de formas geométricas y con poca decoración. En Guadalajara destaca la iglesia del convento del Carmen de Pastrana y en Cuenca la portada de la iglesia de las Carmelitas Descalzas, de gran austeridad. A partir de la segunda mitad del siglo XVII se difundió un estilo con formas más elaboradas y recargadas.